Mi nombre es Emiliana, para los que no conozco. Mucho gusto. Es la primera vez que regreso a dar clase acá después de una larga temporada entre pandemia, que tuve un bebé. Entonces, me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Tony no nos podrá acompañar, pero me encargó que pudiera suplirlo en su clase. Entonces, vamos a hacer una clase muy práctica. Em, pero antes de eso me acabo de dar cuenta que se me olvidó el reloj y si no me voy a pasar. Así que denme un segundo. Listo. El tema del día de hoy es las 4 nobles verdades desde el punto de vista del practicante intermedio. Entonces vamos a ver un poquito ese tema, pero antes vamos a meditar si les parece. Entonces los invito a asumir una postura relajada, estable, vigilante, con la espalda erguida, el resto del cuerpo relajado. Comencemos por hacer 3 inhalaciones profundas, aprovechando la exhalación para soltar el cuerpo, para dejar ir toda la tensión de los hombros, el cuello. Al exhalar también dejemos ir todos los pendientes del día, la agitación acumulada. Y finalmente también soltemos cualquier expectativa sobre la práctica. Démonos un momento para descansar el cuerpo en su estado natural, de natural quietud. Para descansar al habla en su estado natural, en un silencio sin esfuerzo, como un laúd al que se le han cortado las cuerdas. Permitamos que la respiración descanse en su ritmo natural, confiando en que nuestro cuerpo sabe cómo respirar. Descansemos finalmente la mente en su estado natural. Sin intentar modificar, cambiar o rechazar nada de lo que aparece en la mente. Ahora desde este espacio vamos a transitar a la práctica formal de shamatha.
particular Anapanasati, tomando como objeto las sensaciones del respirar. Así que primero identifiquemos estas sensaciones, ya sea en el área de la nariz o en el labio superior, en el área del abdomen o en todo el cuerpo. Y permitamos que la mente descanse en las sensaciones del respirar. Notando todas las sensaciones que emergen al inhalar, al exhalar. Y cada vez que la atención se distraiga con algún sonido, pensamiento, idea o cualquier otro estímulo, simplemente lo notamos, lo dejamos pasar y traemos de vuelta la atención al respirar. Usemos la introspección para monitorear cómo está nuestro cuerpo, corregir la postura si es necesario, pero sobre todo monitorear cómo está nuestra atención. Si notamos que estamos siendo muy distraídos por la agitación en la mente, entonces podemos aprovechar la exhalación para relajar más, para dar espacio a la mente. Y así balancear la atención. Si por el contrario notamos que sentimos sueño, cansancio, sopor, podemos abrir ligeramente los ojos para que entre luz y enfocar más la atención en el proceso de inhalar, permitiendo con cada inhalación que surja un poco más de claridad.
Cada vez que nos distraemos, lo notamos, lo dejamos pasar. Traemos de vuelta la atención al respirar. Buscando balancear la atención, recordando que buscamos tener o familiarizarnos con una atención relajada, estable y vigilante. En la siguiente exhalación, soltemos por un momento nuestro objeto de atención, así como todo esfuerzo mental. Y por un momento solo descansemos. Vamos a transitar a la meditación analítica para reflexionar sobre los 4 pensamientos que orientan a la mente al despertar. Comenzamos reflexionando sobre la preciada vida humana. Reflexionemos sobre todas las libertades y oportunidades con las que contamos, que nos permiten estar aquí, que nos permiten interesarnos, entender e involucrarnos en un sendero espiritual. Todas las causas y condiciones que tienen que manifestarse para que nosotros podamos estar
En un día como hoy, presentes, dedicados para estudiar, reflexionar y meditar sobre el Dharma. Reflexionemos cuán rara y cuán preciada es esta oportunidad de contar con un maestro, con las enseñanzas en nuestro idioma, con una comunidad. Y reflexionemos también cómo todas estas causas y condiciones están permeadas por la impermanencia. Cambian, mutan constantemente. En particular, reflexionemos sobre nuestra condición mortal. Lo único seguro, lo único certero en esta vida es que va a terminar. No sabemos cómo ni cuándo. Y con este pensamiento pensemos, ¿qué es realmente prioritario? ¿Cómo queremos usar esta preciada vida? Pensemos también en las causas y en las consecuencias. Como lo que vivimos hoy es el producto de nuestras acciones pasadas. Y cada acción de cuerpo, palabra y mente que hagamos hoy va determinando nuestro futuro. Reflexionemos. ¿Estamos realmente sembrando las causas del bienestar? ¿Estamos perpetuando las causas del dolor? ¿Cómo queremos redirigir nuestras acciones para que nos lleven al genuino bienestar? Y finalmente notemos las desventajas de la existencia cíclica y cómo realmente mientras nuestras acciones estén contaminadas por la ignorancia, el apego, la aversión, seguiremos siendo presas de constantes dificultades, dolor, sufrimiento. Y es por ello que lo más importante debería ser dirigir nuestros esfuerzos, esta preciada vida, a poder cortar de raíz las causas del dolor y el sufrimiento, la ignorancia, el apego, la aversión. Y poder dirigirnos en un verdadero sendero al despertar. Y con esto en mente es que miramos en la dirección del refugio. Y visualicemos, imaginemos a todos los seres despiertos, Budas, Bodhisattvas, maestros, la comunidad de seres despiertos.
Tomamos refugios en ellos, comenzando a tomar refugio en el Buda, no como hombre o persona, sino como la representación de todos nuestros potenciales completamente actualizados. Más refugio en el Dharma como un compromiso de vida para poner en práctica las enseñanzas que Buda nos dio. Tomamos refugio en la Sangha, en la comunidad de seres despiertos y también en todos los amigos, amigas que nos inspiran, nos ayudan. Y tomamos refugio en el Lama, la persona donde simbólicamente todas estas joyas confluyen y se hacen presentes a nosotros. Y así decimos: Lama La Kyabsun Chiu, Sangye La Kyabsun Chiu, Che La Kyabsun Chiu, Genden La Kyabsun Chiu, Lama La Kyabsun Chiu, Sangye La Kyabsun Chiu, Che La Kyabsun Chiu, Genden La Kyabsun Chiu, Lama La Kyabsun Chiu, Sangye La Kyabsun Chiu, Che La Kyabsun Chiu, Genden La Kyabsun Chiu. Visualizamos y sentimos como todo este campo del mérito se disuelve en luz, que a su vez se disuelve en nosotros. Por un momento simplemente descansemos en nuestra mente, nuestra propia capacidad de darnos cuenta. Finalmente, contactemos con nuestra motivación para estar el día de hoy aquí, para escuchar, reflexionar, meditar. Y expandámosla para que todo lo que hagamos el día de hoy pueda contribuir a que alcancemos el despertar y podamos llevar a todos los seres a este mismo estado perfecto. Descansemos un momento en esta motivación. En mente soltemos todo esfuerzo mental y tan solo descansamos. Muy bien. Pues buenas tardes nuevamente. Y ahora sí vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver las 4 verdades nobles desde la perspectiva del practicante intermedio. Entonces, primero, hay niveles de practicantes, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál es el nivel principiante? ¿Alguien me puede decir? ¿Y qué caracteriza también a los niveles de practicantes que estamos viendo? Sí. Ahí viene el... Gracias. Sí. El principal es como desear como que salir del sufrimiento propio, o sea, como que así en un nivel como más mundanito, así como que ya no quiero tener estrés, ya no quiero como apegarme tanto, o sea, como que tener un bienestar, digamos, sostenible, vamos a decirlo así. Uh-huh. Y el segundo, que es el que corresponde, liberarse del samsara, así trascenderlo, o sea, no volver a renacer, solamente hasta allí. Y el tercero, que es el practicante superior, me parece, no solo salir del samsara, sino que alcanzar la iluminación por medio de la práctica de las paramitas, vamos a decirlo así, ¿no? Y ayudar a todos los demás seres a salir del samsara. Eso me parece que es. Creo. Exactamente. Sí, entonces, de hecho, esos son los 3 niveles que se habla en el Amrim, en el sendero gradual al despertar. Y nosotros tenemos todavía un nivel
preinicial, ¿no? Como el pre-kinder quizá, de practicantes exactamente, que antes, digamos, del nivel incluso inicial que se plantea en el AMRIM, es de hecho el que mencionaste. O sea, cuando tenemos una motivación de simplemente estar mejor en el samsara, de tener menos estrés, de pasárnoslas un poco mal, de manejar un poquito mejor nuestras relaciones, etcétera, eso sería como un nivel antes del inicial, porque ni siquiera viene en el AMRIM. Para el AMRIM, el nivel inicial, de hecho, es el nivel en que practicas para poder tener un mejor renacimiento. Entonces, ya es una práctica espiritual, si lo vemos de alguna manera, porque ya trascendimos, por ejemplo, el pensar que quizá la vida se acaba aquí, ¿no? Que nos morimos y ya no pasa nada. En el nivel inicial del AMRIM, el practicante de nivel inicial ya piensa que tiene una dimensión espiritual, que su conciencia de hecho trasciende esta vida y practica para decir, bueno, en esta, híjole, pues igual y ya se me pasaron muchos años, ya tengo muy establecidos mis hábitos y mis aflicciones, pero le voy a echar ganas para que la próxima vida al menos no me vaya tan mal, no me vaya a los renacimientos inferiores y a lo mejor incluso pues puedo tener entonces las condiciones para ya echarle ganas, ¿no? Ese es el practicante inicial. Ahora, el practicante intermedio, como bien decía, lo caracteriza algo mucho más grande, una motivación todavía mayor, que no es, no solo quiero salvarme de los reinos inferiores la próxima vida y que me vaya un poquito mejor en la que sigue, sino quiero liberarme completamente del ciclo de la existencia, ¿no? Esa es la motivación del practicante intermedio. El practicante superior, efectivamente, no solamente quiere liberarse, sino se da cuenta de que también, pues, de hecho, todos estamos en una red interdependiente y para el verdadero o el genuino bienestar y despertar es cuando todos lo logremos. Entonces, lo mueve la bodhicitta, lo mueve este sentimiento de compasión y de deseo de ayudar a todos los seres y de poder liberarse. Entonces, despierta con la intención no solamente de librarse él o ella de todo el sufrimiento, sino de llevar a todos los seres a ese estado despierto. Esas son las diferentes 3 motivaciones en el sendero. Y de hecho, para poder ser un practicante de nivel intermedio, pues se presupone que nosotros ya dominamos las prácticas previas, ¿no? Y que de hecho también el lograr la motivación del practicante intermedio es un requisito, una plataforma indispensable para poder tener después una motivación genuina de liberar a otros, ¿no? Porque si realmente no entendemos qué es el sufrimiento, no entendemos por qué queremos liberarnos, pues muy difícilmente vamos a poder realmente invertir todo lo que se requiere para poder ayudar a los demás. Entonces, la clave del practicante intermedio y lo que lo caracteriza es un sentimiento de completa renuncia al samsara. Y les quiero preguntar, ¿no? Ver un poquito qué entendemos, cuáles son nuestras preconcepciones de renuncia. Y para eso, no sé si han visto, se ha puesto muy de moda en las redes sociales, en Facebook y así, que te ponen, por ejemplo, Tailandia sin decir Tailandia, ¿no? Y entonces lo que pone, por ejemplo, una persona una foto de un supermercado con una lagartija así enorme, como una iguana enorme, pues es una manera de decir Tailandia sin decir Tailandia, ¿no? Entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo dirían renuncia sin decir la palabra renuncia? En una imagen, en otras palabras, en una frase. ¿Qué sería para ustedes renuncia? ¿Sí? Sí. Ya me la han soplado. Pero sí, bueno, la voy a decir. Sí. Es, ¿cómo se dice? Desencanto. Desencanto, muy bien. ¿Vale? ¿Qué otras ideas? Desencanto, sí, por ahí atrás. Ahí va el micrófono. Liberación. Liberación. Libertad. Buenísimo. Ser selectivo. ¿Lo puedes ampliar un poquito más? Selectivo de no querer
en este mundo, el samsara. Claro, perfecto. Gracias. Ser selectivo. ¿Qué más? Madurez. Ujú. ¿Alguna otra idea? Compasión. Ser compasivo. Ujú. Ujú. Dejar atrás lo... Ujú. Entonces dejar atrás como lo que estás haciendo y tener una visión hacia adelante y diferente. Ajá. Entender la impermanencia. Ujú. Ujú. Algún... Despojarse del hastío. Muy bien. El estado, perdón. Volitivo, entender el estado volitivo. Ujú. ¿Y creen que es fácil, difícil, más o menos? Difícil, dicen por acá. Sí. Sí es difícil, ¿verdad? Sí, definitivamente. Entonces, bueno, me gustó mucho escuchar sus reflexiones y las palabras que se usan con renuncia, porque son palabras como positivas, de hecho, ¿no? Como de liberarse, de mirar como esperanzadoras, ¿no? En otros grupos no siempre es así, ¿no? Hay veces que se concibe la renuncia justamente como algo, o sea, definitivamente es un proceso difícil, pero se percibe como negativo en el sentido de dejar atrás cosas que queremos mucho, ¿verdad? Pero de hecho la renuncia en el contexto budista no es renunciar, por ejemplo, a placeres o a cosas que te traigan, ¿no?, alegría, sino es la renuncia realmente al sufrimiento y a sus causas, ¿no? Entonces, por eso definitivamente la renuncia tiene que ver con liberación completa, con dejar atrás no cosas que nos traen bienestar, sino justamente todo aquello que nos está obstaculizando el experimentar un bienestar genuino. Entonces, definitivamente la renuncia también a veces tiene una connotación un poco oscura o difícil, ¿no? Porque renunciar realmente, la renuncia, implica entender el sufrimiento a fondo. Y entonces ya estás tan hastiado de ese sufrimiento que ya no quieres más, ¿no? Y entonces la metáfora es como si estuvieras metido en una casa incendiada, pues lo único que quieres hacer es ver cómo salir, ¿no? O si estás preso en una cárcel, por ejemplo, y te ofrecen, oye, mira, podrías salir, pero no, mira, porque si te quedas, te vamos a poner esta televisión increíble y te vas a tener un wifi con tal velocidad y te vamos a traer de comer. Aquí está la lista de tus restaurantes preferidos y tú vas a poder elegir todos tus restaurantes, pero estás preso, ¿no? Como que ya no importa qué tanto te digan de esto y del otro y te pongan objetos brillantes, lo único que tú quieres es escaparte, ¿no? No quieres más de eso. Entonces, ese es el verdadero sentido de la renuncia. Y cuando tienes esa urgencia por liberarte del sufrimiento y de sus causas, pues entonces todo lo que hagas va a estar permeado por eso. Y entonces todas las acciones que tengas, incluso las de descansar, pues en ese sentido te van a poder llevar a esa misión de poder realmente liberarte y de poder realmente despertar. Por eso la renuncia es algo que cultivamos tanto. Y imágenes que se asocian a la renuncia, por ejemplo, es el Buda cuando se está cortando su cabello, cuando decide, ¿no?, que ya se va a adentrar al bosque. Entonces, bueno, todavía no era un Buda, sino era Siddhartha. Y se asocian también a la renuncia, pues definitivamente la visión de los monjes, ¿verdad? Que han renunciado a tener una familia, a tener un hogar, a tener, digamos, todos los elementos de la vida mundana, ¿verdad? Para dedicarse unipuntualmente a la búsqueda del despertar. Entonces, estas son imágenes que se asocian a esta motivación del practicante intermedio de la renuncia. ¿Y cómo se obtiene esa renuncia?
¿verdad? ¿Cómo podemos empezar a generar esa motivación genuina que nos pueda llevar adelante en el camino? ¿Algunas ideas? Meditando, sí, pero ¿en qué? ¿En qué tendremos que meditar para generar la renuncia? En la naturaleza de nuestras aflicciones. En la naturaleza de nuestras aflicciones. Ese es un elemento muy importante, pero hay otro. Es parte de, pero hay otro previo. En la intención de cambiar nuestro estado a uno libre de sufrimiento diario. Pero todavía nos falta el primero. Todavía nos falta otro. Pues es la motivación que queremos, más bien es la de la renuncia. Sí, y entonces para cultivar esa, ¿se dan? ¿Las cualidades de los Budas? No. Sí, pero algo antes. Eso. La experiencia del sufrimiento, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Y eso requiere valor, ¿verdad? Ya de inicio. Porque justamente pues llegamos a un sendero espiritual porque queremos, ¿no?, evitar el sufrimiento. Si estamos en la motivación normal y natural, ¿no?, es pues mejorar un poco nuestras condiciones vitales. ¿Y por qué ahora voy a dedicar horas, ¿verdad?, meditando en el sufrimiento? Y de hecho en el Buda Dharma además tenemos muchas listas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, los 8 sufrimientos, los 6 sufrimientos, luego los 3 sufrimientos, diferentes maneras de clasificarlo, los sufrimientos de cada uno de los reinos en la existencia, ¿no? Entonces, y pasamos mucho tiempo realmente meditando en eso. ¿Por qué? Porque lo que queremos es realmente tener en la mente, en la punta, ¿no?, como de nuestra experiencia, esta realidad de sufrimiento, porque se nos olvida. Y si no tenemos claridad en el sufrimiento, pues entonces no hay de qué realmente escapar, ¿no? Y todos los demás movimientos que hagamos en torno al despertar, pues son un poco superficiales, no son profundos, porque realmente no sentimos que estamos en esta casa en llamas. Y de hecho, el pensar en el sufrimiento, no el pensar, sino el meditar, en realmente interiorizar como todo lo que implica el sufrimiento, no solo de esta vida, sino del ciclo, ¿verdad?, que implica el samsara, del ciclo de vidas, incluso en las vidas que podrían ser muy afortunadas, como vidas de los devas, etcétera, etcétera, que son largas, en fin. Incluso en eso, ¿por qué? ¿No? O sea, cómo poder realmente interiorizar también el sufrimiento que hay en esas existencias que para nosotros son como fantásticas, y entonces poder aspirar a un deseo mayor de liberación, ¿sí? Ese es el primer punto de por qué tenemos que trabajar con el sufrimiento, porque haciendo esto nos va a generar miedo. Y el miedo es un gran motor. No es un miedo destructivo, sino un miedo sano, ¿no? Un miedo de ver la realidad del sufrimiento. Tampoco se trata de exagerarlo, sino de ver la realidad del sufrimiento. Pero por el otro lado, el miedo no es siempre suficiente para poder liberarnos. También hay otro motor muy fuerte que es la fe. La fe de que sí hay algo más allá. Bueno, primero la fe de que hay posibilidad de liberarnos del sufrimiento, y luego la fe de que vamos a aspirar a un lugar, ¿no?, aún mejor. Entonces necesitamos generar ese pequeño miedo. Y de hecho, si ustedes están meditando en el sufrimiento y no sienten miedito, es una señal de que igual y nos falta profundizar más en la meditación, ¿no? Porque meditar en el sufrimiento debería generarnos miedo. Y luego meditar en el potencial de liberarnos de ese sufrimiento, entender las causas de cómo podemos liberarnos, meditar también las cualidades, como decían por acá, de los Budas, etcétera, nos debería de empezar a generar una confianza en que sí podemos abandonar el sufrimiento y sus causas, y podemos alcanzar el despertar, y que es algo que de hecho anhelamos con todo nuestro corazón, como cuando anhelas estás aguantando la respiración y anhelas una bocanada de aire. Esos son los signos, por ejemplo, en la meditación, de que
que está funcionando. Uh-huh. Entonces, y les quería dar un ejemplo también, como más de la vida cotidiana, de por qué seguimos ese proceso. Y el ejemplo muy sencillo es voy a ventanear a mi mamá, pero me dio permiso. Mi mami, ella tiene diabetes, que es una enfermedad muy común en México, ¿no? Y el problema de la diabetes es que es una enfermedad, bueno, es una condición silenciosa. Uno tiene pues mucha azúcar en la sangre, pero pues tú no te das cuenta de eso. Y si el azúcar permanece ahí y tú no te la controlas, entonces empieza a destruir tu retina, tu sistema, ¿no?, visual, los riñones, empieza a destruirte por dentro, básicamente. Entonces es una enfermedad, pues sabemos, muy grave. De hecho, es una de las que están en las top de principales causas de muerte en México y en el mundo. Y tiene esta calidad de ser silenciosa. Entonces, afortunadamente mi mamá la tiene muy ligera y básicamente se puede controlar con dieta y medicamentos. Pero la dieta es un tema, ¿no? El poder realmente llevar la dieta, pues ha sido todo un tema de desarrollo, ¿no? Porque poder, desde, por ejemplo, quitar de la casa las cosas que se antojan y que no están fuera de la dieta, porque sabes que si están ahí y te da hambre, pues te las vas a comer, ¿no? Es lo más natural que nosotros hacemos. Entonces también, por ejemplo, en el samsara, por ejemplo, la renuncia completa implica renunciar también a todos aquellos elementos a los que acudimos para poder, digamos, calmar por un momento cualquier sufrimiento que tengamos, ¿no? Entonces, es relativamente fácil, por ejemplo, meditar en el despertar y en la compasión, etcétera, cuando te sientes bien. Pero en el momento en que te la empiezas a pasar mal por algo, es difícil acudir al Dharma. Y lo más fácil es volver a recurrir pues, a nuestros patrones habituales, ¿no? Igual que con la dieta, ¿no? Mientras no tienes hambre, la dieta es fácil. En el momento en que te da hambre, si tienes el chocorrol enfrente, lo más probable es que vas a ir por el chocorrol, ¿no? Por eso alguna de las ayudas también para poder generar renuncia, pues es esta imagen del monje que se retira, ¿no?, de los elementos cotidianos a los que usualmente acudimos para buscar alivio del sufrimiento. Entonces, tenemos este tema. Pero, por ejemplo, como también es silenciosa, puedes pensar en las cosas como negativas que te va a traer la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, con mamá, ¿no? Pues hablábamos, no, pues es que si el azúcar está tan alta te puede pasar esto y esto y esto y las listas. Y eso es lo que usualmente también los médicos hacen, ¿no? No, señora, pues es que va a pasar esto y esto y esto y esto. Y uno se puede volver como, si no lo estás viviendo en ese momento, como que dices, sí, cierto, pero bueno, va a venir después, ¿no? O, bueno, pues de algo se tiene que morir uno, ¿no? Es esa frase, ¿no? De algo me tengo que morir. Y entonces como que lo dejas ahí. Pero entonces por eso también necesitamos incentivos que nos permitan tener como una visión más amplia y no simplemente quedarnos en el, bueno, pues sí, es malo, pero pues así estamos condenados a esto, así como ya qué, ¿no? Y mejor aprovecho los ratitos que tengo aquí y me como esto rico que tengo enfrente, ¿no? Por ejemplo, para ella fue el deseo de operarse para ver mejor y entonces ese es un gran incentivo, ¿no? Porque para la operación, pues entonces ella tiene que poder estar completamente bien de sus niveles de azúcar, si no, no la van a operar. Entonces, ante el incentivo de poder ver, pues ya se hace mucho más palpable y mucho más real el decir, ok, voy a seguir la dieta porque tengo que estar mejor para poder operarme. Pero de hecho todavía eso no es suficiente mientras ella no puede ver realmente si los esfuerzos que está haciendo tienen un resultado. Entonces, por ejemplo, esta cosa que es muy incómoda de todos los días sacarse sangre
y medirse la glucosa es algo bien incómodo, pero es algo que de hecho que va generando también, y lo vamos viendo, ¿no? Un deseo de seguir progresando y de seguir apegada a la dieta, porque constantemente vamos viendo si funcionó. Híjole, esos 2 panes sí tuvieron efecto y volvió a subir el azúcar, ¿no? Pero ahora no, sí seguí la dieta y sí funcionó, ¿no? Entonces, el poco a poco ir viendo que las acciones que uno toma tienen un resultado y que ese resultado me va a ir llevando a algo mejor, que es poder ver. Y luego es la reflexión, y bueno, ¿y para qué quieres ver? No, pues es que quiero ver porque quiero ver crecer a mi nieto. Eso ya es más largo plazo, ¿verdad? Y da una motivación entonces mayor para realmente hacer cambios radicales en la vida. Entonces, este proceso es ilustrativo, ¿no? Simplemente para ver que realmente para nosotros estar involucrados genuinamente en un sendero que sí nos va a llevar al despertar, hay que hacer muchas acciones. Y de hecho, las 4 verdades nobles nos permiten en este contexto, nos dan como un sendero muy palpable para, 1, generar, sostener e incrementar realmente esta mentalidad o motivación del practicante intermedio, que es la renuncia genuina, y hacer todas las actividades, empezar realmente a llevar a cabo el sendero del practicante intermedio, que después pues, nos va a abrir la puerta al del practicante superior. Entonces, primer paso tiene que ver con la primera verdad, con realmente reconocer, no rechazar, sino reconocer la verdad del sufrimiento y meditar en ella a profundidad. Vamos a hacer en unos minutitos unas prácticas alineadas con eso. Luego, el siguiente paso, que tiene que ver con la siguiente verdad, tiene que ver con empezar a generar esa visión de que, bueno, sí existe el sufrimiento, pero tiene causas, entender los mecanismos más profundos del sufrimiento y entonces a través de entender las causas del sufrimiento, poder ver el potencial y, digamos, empezar a atisbar donde puedo cortar ese elemento de la existencia cíclica. Como la motivación del practicante intermedio es liberarse del samsara, no solamente trascender, digamos, esta vida y tener un mejor renacimiento, sino realmente trascender el samsara. En la segunda verdad noble, cuando vemos las causas del sufrimiento, se estudia muy a profundidad los 12 eslabones interdependientes. ¿Ya empezaron a ver los 12 eslabones? ¿No? Perfecto. Entonces, la cadena de los 12 eslabones, básicamente, no tenemos aquí la ilustración. No la tenemos aquí. Viene una ilustración muy hermosa que se llama el Sipak Korlo en tibetano, que es la rueda de la vida. Entonces, en la rueda de la vida, en el centro de la rueda de la vida, vienen los 3 venenos, la ignorancia, el apego y la aversión. Pero también vienen los diferentes elementos, que son 12 eslabones, que van describiendo cómo se teje la existencia cíclica y cómo se va reforzando, ¿verdad? En cada elemento. Entonces, entender a fondo los 12 eslabones interdependientes es la manera en que realmente entendemos las causas de ese sufrimiento que se va pasando de existencia en existencia, entendemos ese mecanismo que nosotros estamos perpetuando y entonces a través de eso podemos generar también el entendimiento de cómo romperlo, cómo trascenderlo. La tercera verdad noble, ¿cuál es? Exactamente. Que eso lo vemos directamente al entender los 12 eslabones interdependientes y después, por supuesto, vemos el camino, ¿no? El sendero que está básicamente definido por los 3 entrenamientos superiores de Shila, Samadhi y Prajna. Entonces, esa es la perspectiva desde la que estudiamos las 4 verdades nobles cuando buscamos generar, sostener y realmente actualizar
la motivación del practicante intermedio, que está caracterizado por la renuncia. Entonces, me gustaría que repasáramos un momentito y que luego meditáramos sobre los diferentes sufrimientos que hay. Entonces, los primeros se llaman los 8 sufrimientos. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran los 8 sufrimientos? No. Los 8 sufrimientos, el primero es, de hecho, los 8 están definidos por los procesos que tenemos en esta vida. Nacer, exacto. Entonces, el primer sufrimiento es el de nacer. ¿Por qué se asocia el nacer con un sufrimiento? Exacto, es el origen mismo, ¿no? Es el origen mismo. Pero además, ¿cómo será un proceso de nacimiento? Muy doloroso, ¿no? Lo primero que hace el bebé es gritar como desesperado de salir, ¿no? De ese lugar donde estaba con cierto confort a la sensación, ¿no? ¿Qué será eso de respirar por primera vez aire, oxígeno, ¿no? Un proceso increíblemente traumático, que estás ahí, ¿no? Como todo tu ambiente donde estás viviendo, de repente se va, ¿no? Te quedas, estabas flotando y de repente has de sentir, ¿no? Como una caída, ser manipulado por manos, ¿no? Además ni siquiera con tacto de piel, porque están los guantes de látex de los doctores, en las luces del quirófano. Ahora que tuve la experiencia yo misma de dar a luz, fue cesárea y yo estaba temblando. Y me decía el doctor, ay, ¿estás temblando por la anestesia? Y yo le decía, no, estoy temblando porque estoy aterrada. Porque simplemente estar en una plancha con esas luces, ¿no? Te sientes tan vulnerable que yo, siendo adulta, queriendo estar ahí, etcétera, me sentía aterrada, ¿no? ¿Qué será para un ser tan pequeñito que no entiende nada del mundo? Ese proceso del nacimiento, ¿no? Lo traumático que debe ser ese momento. El siguiente es envejecer, ¿no? Que pues también es un proceso muy complejo para nosotros y lo podemos ver reflejado en la cultura, ¿no? Cómo nuestra cultura le huye completamente al proceso del envejecimiento y tenemos tintes y cremas. ¿Eh? Toda una industria, exactamente. Porque claro que es un proceso en sí difícil, ir simplemente el cambio en las capacidades, ¿no? La disminución de ciertas capacidades, etcétera, es un proceso muy, muy, muy difícil. Y eso agreguemos todo el sufrimiento cultural que ponemos, ¿no? El peso que le ponemos a eso por todos lados es un proceso muy complejo. El del envejecimiento. La enfermedad es el tercero de los sufrimientos, ¿no? Todas las enfermedades, qué decir ahora de la última, ¿no? De COVID, pero todas las enfermedades pues traen un dolor ahí muy claro. El octavo es el proceso de muerte, muy similar, digamos, al proceso de nacimiento. Todo lo que conocías, perderlo, ¿no? La disolución, el shock que viene con eso. Entonces esos son los primeros 4, pero hay otros más. Que uno es encontrarnos con lo desagradable. ¿Qué tanto nos encontramos con cosas desagradables? A cada rato, ¿verdad? El día de hoy. El tráfico. ¿Y qué se siente de encontrarse con cosas desagradables? Mucha molestia. Tristeza también. La siguiente es separarnos de lo agradable. ¿Pasa seguido? Todas las mañanas, ¿no? Suena el despertador. Entonces, la separación de lo agradable, ese es otro de los 8 sufrimientos. No obtener lo que se desea. ¿Qué tanto no obtenemos lo que deseamos? Muy frecuente.
muy frecuente, ¿no? Que son las expectativas también. Algo que nos caracteriza como seres humanos es que constantemente llenamos toda nuestra vida de expectativas. Esperamos cosas de las personas que nos rodean, de nuestra familia, de nosotros mismos, ¿no? Del tráfico, del ambiente, ojalá no haga tanto frío, ¿no? Ojalá venga rápido el coche, etcétera, etcétera. Y entonces al poner esas expectativas, de hecho Khandro Rinpoche decía, es como ir subiendo a un risco alto para aventarte. Y siempre nos aventamos porque ponemos expectativas de una manera sobre cosas que no podemos controlar en general. Entonces el destino es que nos vamos a estrellar irremediablemente y eso pues nos va a doler. Y finalmente, el octavo tiene que ver con el mero hecho de ser seres formado por los diferentes agregados, ¿no? Entonces, por tener un cuerpo, por el cuerpo estar condicionado a las sensaciones, a la conciencia, etcétera, ese mero hecho ya está, digamos que la estructura en la que estamos hechos ya conlleva el dolor, o sea, ya conlleva, por ejemplo, el que tengamos percepciones de todo con sentimientos desagradables, ¿no? Y que luego, pues, nos apeguemos, etcétera, etcétera, y se devuelve toda la matriz del sufrimiento. Entonces, esos son los 8 primeros sufrimientos, donde se medita para generar esta mente de la renuncia. Y la idea de meditar en esto no es que los leamos una vez y ya, sino es como realmente pensar una y otra vez, por ejemplo, al llegar la noche, ¿no? Sentarnos y pensar en todos los momentos en que pusimos expectativas y no se cumplieron y nos dolió, ¿no? Y tuvimos frustraciones y nos dolió. Esto genera un hastío, si lo ven, en esta vida, porque estamos hablando del nacer, envejecer, enfermedad, muerte, y el no encontrarnos en esta vida con lo que es agradable, el encontrarnos con lo desagradable, etc. Entonces estamos hablando de esta vida, pero como decíamos, para realmente poder sentir esta renuncia por toda la existencia cíclica, pues no basta basarnos en esta vida. Entonces, por eso hay una lista adicional de sufrimientos. No solamente estos 8, sino otros 6 sufrimientos más. Esos 6 sufrimientos nos ayudan a pensar de manera más global en otras características, por ejemplo, de la existencia que también duele. La primera es la incertidumbre. ¿Qué tanto tenemos incertidumbre en esta vida? Mucha. Y eso, de hecho, se extrapola a todas las vidas que podamos tener, ¿no? Está caracterizada por la incertidumbre. Estamos en el presente, pero no tenemos idea de lo que va a venir después, porque es producto de muchísimas causas y condiciones. Realmente, de hecho, para entender, por ejemplo, y poder predecir un poquito mejor, entender la ley del karma, etcétera, a fondo, pues realmente es tan compleja que quienes lo pueden entender por completo son los seres despiertos. Entonces, mientras no seamos seres despiertos, siempre la existencia va a estar plagada de incertidumbre. Y de hecho, algo muy curioso, esto es un experimento científico que se hizo, es que a las personas les ponían rostros de personas manifestando diferentes emociones. Y cuando ponían un rostro como muy ambivalente, donde no sabía la persona como de qué era el rostro, si era de enojo, etcétera, se sentían más rechazo a esos rostros que, por ejemplo, a rostros claramente enojados. Y cuando se investigaba un poquito más, porque, bueno, claramente no te quieres encontrar con alguien enojado, ¿no? Porque cuando te encuentras con alguien enojado, pues sabes que la cosa se puede poner difícil, ¿no? Que puede estar agresivo, híjole. Pero al menos como que sabes con qué vas a lidiar, ¿no? Y te puedes preparar un poquito. En cambio, con una cara ambivalente de la incertidumbre, es algo que nos genera mucha ansiedad, básicamente, ¿no? Y esto es algo que caracteriza a nuestra existencia. Pero no solamente la incertidumbre. El segundo de estos 6 sufrimientos es que somos insaciables. Entonces, mientras estamos en el samsara, está siempre este deseo de más y más y más.
Y casi desde donde lo veamos, ¿no? Simplemente el hecho de mantener vivo el cuerpo, pues requiere, no comes una vez, comes 3 o 5 veces al día y sabes que lo tienes que requerir, ¿no? Y el consumo es algo que caracteriza nuestra vida y también otras formas de existencia. Pero eso es, digamos, como la necesidad. Pero está la insaciabilidad de la mente, ¿verdad? Ese constante anhelo y deseo de estar bien, que lo tratamos de buscar en una cosa y en otra y en otra, y pues que no se acaba. Y esa es la característica del samsara, ¿no? Todos los seres sensibles están constantemente con este anhelo de bienestar, pero mientras no estemos realmente cultivando sus causas, pues cualquier cosa que podamos tomar del exterior, cualquier circunstancia que nos traiga placer, se va a acabar, va a estar fuera de nuestro control, o nosotros vamos a cambiar y ya no nos va a traer ese mismo bienestar que anhelábamos. Entonces, no hay realmente un lugar de descanso, ¿no? De ese bienestar donde nos sintamos satisfechos, sino siempre es la constante búsqueda insaciable. Luego, en otro nivel, el tercero de estos sufrimientos es el que repetidamente perdemos nuestra vida, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Todo, por ejemplo, ahorita, cuánto hemos construido ahorita en nuestras vidas, ¿no? Todo el esfuerzo que ponemos en construir algo, etcétera, adquirir conocimiento, incluso, ¿no? Estudiar el Dharma. Imagínate que sientes que ya vas empezando a tener un poquito más de calma, que ya empiezas a entender y ¡pum! Se te acabó. ¿No? Se acabó esa vida. Y va el siguiente renacimiento. Y vas ahí, no sé qué, ¿no? Ya pasaste por la infancia, etcétera, etcétera. Ahí vas un poquito, ¿no? Avanzando tu sendero espiritual, ¡pácate! Se te acaba la vida. Y esa es una y otra y otra y otra vez. Y es bien interesante también, por ejemplo, cómo nos apegamos a todo. El otro día estaba en un proceso donde les pedían a las personas, nos pedían que hiciéramos un modelito que nos representara y que representara justamente cosas que habíamos construido y que apreciábamos en esta vida. Y lo construíamos con Legos, ¿no? Entonces poníamos los bloquecitos de Lego y no sé qué. Y el ejercicio duró una canción, o sea, como 3 minutos, ¿no? La duración de una canción para hacer eso. Y luego ya lo hicimos, cada quien expuso lo que había puesto en su modelo, etcétera, etcétera. Y luego nos dijeron, bueno, ahora desháganlo, ¿no? Porque vamos a usar las piezas para otra cosa. No, no. O sea, porque ya invertí, o sea, todos ya estábamos apegados a eso que habíamos construido por 3 minutos, ¿no? Entonces pensamos en todo lo que invertimos realmente, por ejemplo, en esta vida, incluso en el modo más, como decía, más virtuoso de pensar en todo lo que hemos invertido para poder tener una mente un poquito más calma, una motivación más hacia algo trascendental, etcétera, pues se pierde, ¿no? Lo perdemos una y otra y otra y otra vez, ¿no? Entonces, así como que ir poquito a poco en este deseo del despertar, ¿no? Como decir, bueno, pues ahí voy construyéndolo. Híjole, ¿no? Si cada vez tengo que repetir todo el proceso, vida a vida, se pierde, se pierde, se pierde, estos es otro de los sufrimientos en los que hay que meditar. Y bueno, el perder la vida repetidas veces implica renacer repetidas veces, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado del sufrimiento en sí mismo que implica nacer, ¿no? Ahora, pues imagínenselo una y otra y otra y otra vez, y no necesariamente además en quizá las condiciones humanas, que ok, pues sí te están agarrando y sangoloteando manos con látex, pero pues al menos son manos con látex, ¿no? No son quién sabe qué, dónde estoy naciendo. Entonces, el meditar en lo que implicaría, ¿no? Una y otra vez, renacer en lugares desconocidos, pasar por ese proceso de nuevamente como el contacto con los diferentes elementos, el trauma que eso implica. El siguiente sería meditar en las fluctuaciones que implican también ir entre los reinos de existencia
digamos, más placenteros o altos, y los reinos de existencia donde hay mayor sufrimiento. Entonces, una de las metáforas también comunes en el budismo, pues es como una mosca que está encerrada en una tarja y entonces se la pasa dando vueltas, ¿no? A veces puede estar o sentirse muy cerquita de la salida, pero pues al ratito estás abajo. Entonces, este es otro también de los sufrimientos. El que vas también quizá purificando, haciendo karma positivo, etcétera, y de repente entonces puedes tener una existencia que a lo mejor es un poquito más larga, más placentera, ¿no? En reinos donde hay menos dolor, etcétera, pero esa va a acabar, ¿no? Las flores que adornan a los devas finalmente se marchitan, ¿no? Es como esta serie nueva que salió del Señor de los Anillos. ¿La han visto? Los elfos ya empieza a marchitar su mundo. Pues sí, o sea, viven en este lugar maravilloso y tienen vidas larguísimas, pero finalmente ¡pum!, se empiezan a marchitar las hojas de sus árboles, se empiezan a pudrir, ¿no? Y ellos saben que eso implica que su vida y su reino y todo lo que construyeron y esas maravillas están llegando a su fin, ¿no? Entonces, los reinos más maravillosos que nosotros ahora vemos como, ¿no?, esas largas vidas, quizá como algo que podría ser muy atractivo, pues están plagados del mismo dolor, básicamente, que podemos vivir en esta existencia. Entonces, la continua fluctuación entre pasar de reinos de existencia con placer a los dolorosos. Y finalmente uno que para mí es principalmente, como creo que es de los más fuertes, es el que lo haces sin compañeros de viaje, ¿no? Finalmente todo este proceso, cuando lo vemos en su totalidad, es un proceso increíblemente solitario. En esta vida puedes tener a veces compañeros, ¿no? Pues uno o dos quizá compañeros de vida, pero finalmente son en esta vida y los vas a perder. Y en ese proceso de muerte, de renacimiento, de pasar de grandes glorias a terribles sufrimientos y retos, lo transitamos al final sin compañeros. Es una transición que se hace solo. Entonces, estos son los 6 sufrimientos que al meditar en ellos empiezan a generar como, híjole, pues sí, igual no está tan padre, ¿no? No está tan padre vivir en este samsara, y nos pueden empezar a mover, a tener una determinación mayor de salir de estos sufrimientos. Y finalmente, los 3 sufrimientos que son los que usualmente conocemos cuando nos adentramos al budismo, que son el dolor del dolor, ¿verdad? El dolor del cambio y el dolor que todo lo permea. Entonces, tenerlos también súper presentes. Y una de las metáforas, por ejemplo, que usa Geshe Sopa para ayudarnos también a comprender estos 3 tipos de sufrimiento, es que el dolor del dolor es tener una herida abierta, ¿no? Tienes una herida abierta y a esa le echas chilito y limón, ¿no? Ese es el dolor del dolor, ¿no? Porque tienes la existencia y es el dolor físico y es el dolor psicológico que tenemos constantemente, ¿no? Entonces tienes un problema, una relación interpersonal con un conflicto. Ese es el dolor del dolor. El siguiente, el dolor del cambio, es cuando pues esa heridita le echaste agua fresca, por ejemplo, le pasaste un hielito, ¿no? O le pusiste alguna cosa que lo anestesia por un ratito, pero pues va a regresar ese dolor, ¿no? Simplemente no es que no tengas una herida, ahí la tienes, pero le pusiste algo que momentáneamente la alivia, pero al momento siguiente sabes, ¿no?, que va a doler, y ese saber que va a cambiar, que te va a doler, ya es sufrimiento en sí mismo. Y el dolor todo permeante, pues es en sí mismo la herida, ¿no? Que tienes esa herida porque estamos formados de los 5 agregados interdependientes. Entonces, esos son los sufrimientos que nos recomiendan los maestros meditar para poder generar un rechazo al samsara. Ahora, la gran noticia es que podemos cesar ese sufrimiento, ¿verdad? Y eso, para entenderlo, es importante estudiar estos 12 eslabones interdependientes.
El primer eslabón es la ignorancia. Saber que todo esto emerge de la ignorancia, que no simplemente es el no saber o no conocer, sino esa ignorancia proyectiva y esa ignorancia pues básica, ¿verdad?, que motiva todas nuestras acciones. Entonces, a partir de la ignorancia se desprenden otros 11 eslabones que se van concatenando, ¿sí? Y esos son los 11 eslabones que ahorita los veremos y seguramente van a pasar muchas clases estudiando, ¿no?, cada uno de los diferentes eslabones y cómo se van comprendiendo. Pero me gustaría que hiciéramos un momentito la práctica del sufrimiento de manera más cercana para poder ver también, digamos, como en el día a día, cómo lo podemos integrar, ¿verdad? Entonces, algo muy importante de esta práctica es tener claro el propósito. El propósito es generar este rechazo o aversión al sufrimiento, porque eso es lo que queremos dejar. Entonces, no se trata de morar en el sufrimiento, ¿verdad?, sino se trata de reconocerlo para no dormirnos, para priorizar, para actuar, ¿no? Y entonces para poder practicar y salir adelante. La marca o la seña de que estamos haciendo bien la práctica es sentir justamente como este hastío, ¿no? Este cansancio de, ya no más, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Y que surja esa mente curiosa y como ávida de qué tengo que hacer para poder liberarme del sufrimiento. Y luego la recomendación es que, por ejemplo, haces la práctica fijándote, centrándote, poniendo el énfasis en generar esta aversión del samsara, pero que sí pensemos después, o sea, que vayamos, aunque sea rápidamente, en el proceso de decir, pero este sufrimiento tiene causas y están fundamentadas en los 3 venenos. Estas causas se pueden trascender. Yo las puedo trascender. En este proceso de generar renuncia es el primer paso para trascenderlas y me voy a poner tal tarea para poder empezar realmente a caminar en el sendero hacia el despertar, ¿sí? Entonces no nos quedamos morando simplemente en la aversión del sufrimiento, sino hacemos todo el recorrido de las 4 verdades, ¿no?, que implican que tiene causas, que tiene cesación y que hay un camino, y elegimos el primer paso para el camino. Entonces sí está cumpliendo su función, porque nos está familiarizando con esta repulsión hacia el dolor del samsara, pero nos está haciendo tomar acción inmediata para salir de él. Y entonces así nos empezamos a familiarizar con la renuncia. Entonces, les voy a guiar la práctica. Los invito a que nos sentemos nuevamente con la espalda erguida, resto del cuerpo relajado. Y en esas prácticas algo muy importante es que vamos a usar la práctica de la recapitulación. Entonces, si se acuerdan, el recapitular implica que primero calmemos a la mente. Con una mente más calma y clara vamos a recapitular ciertos sucesos de la vida, tratando de recapitularlos con el mayor detalle posible, desde una perspectiva de tercera persona como un testigo impecable de lo que sucedió, en orden cronológico, dejando ir juicios para ver las cosas de la manera más objetiva posible. Nos vamos a comenzar calmando la mente. Sumamos una postura con la espalda erguida y el resto del cuerpo relajado. Comencemos como siempre haciendo 3 inhalaciones y exhalaciones profundas, aprovechando la exhalación para relajar el cuerpo y relajar a la mente.
Permitamos que la atención descanse en las sensaciones del respirar, con la intención de cultivar una mente calma, estable y vigilante. Cada vez que nos distraemos con sonidos, sensaciones, pensamientos o cualquier otro estímulo, lo notamos, lo dejamos ir y suave y conscientemente traemos de vuelta la atención al respirar. En la siguiente exhalación, soltamos nuestro objeto de atención y soltamos por un momento el esfuerzo mental. Y vamos a transitar a la meditación analítica. Vamos a meditar sobre los diferentes tipos de sufrimiento que plagan la existencia cíclica, con la intención de generar el rechazo, el miedo, que motive, que sea la chispa, para generar la motivación de la renuncia. Para comenzar la práctica podemos traer a nuestra mente nuestros maestros, nuestras fuentes de refugio. Saber que nos acompañan durante este ejercicio que requiere valentía. La valentía de mirar al sufrimiento, aquello que duele en nuestra vida. También tomemos un momento para contactar con nuestra naturaleza despierta.
Para ello podemos simplemente contactar con la motivación que nos trae. Adentrarnos en un sendero espiritual, con nuestra capacidad natural de sentir amor, sentir compasión. Y desde esta plataforma de confianza, ahora recapitulemos una instancia en nuestra vida, algo que sea cercano, relevante, pero que no nos abrume tampoco demasiado. Porque hayamos experimentado, por ejemplo, una situación desagradable. Tratemos de recordar la situación desde momentos antes, dónde estábamos, con quién, qué sucedió en orden cronológico. ¿Qué sentimos? Y ahora tratemos de recapitular un día de nuestra vida. Podría ser el día de hoy. Nuevamente desde el momento de despertar, recordando que el mayor detalle posible, como si lo viéramos desde una posición de tercera persona. En orden cronológico. Y conforme vamos recapitulando el día, identifiquemos los momentos desagradables que hemos vivido, que nos hemos encontrado con algo desagradable, que nos hemos apartado de cosas agradables. Reconociendo los momentos en que no obtuvimos lo que anhelábamos, lo que deseábamos. Los que experimentamos algún tipo de dolor físico o psicológico. Repasemos nuestro día, viendo en cuántas instancias se manifiesta el dolor.
Y ahora tratemos de ir atrás en nuestras vidas, identificando más de estos momentos. Momentos en que hemos enfermado, en que el proceso natural de crecer y envejecer. ¿Cómo se ha sentido? Como incluso el momento de nacer. Son momentos de dolor. Esto es algo que compartimos con todos los seres humanos, pero también con todos los seres. Podemos pensar, por ejemplo, y los invito a visualizar a otro ser humano. Tratar de indagar en sus vidas, notando como que sean vidas muy distintas a las nuestras. Vidas a lo mejor que parecieran privilegiadas. Por más privilegio que se tenga, nadie está exento del sufrimiento del nacimiento, de la vejez, de la enfermedad, de la muerte. Que cualquier vida que analicemos y miremos está caracterizada por el encuentro con lo desagradable, por la separación del agradable, por no obtener lo que se desea. Tomemos unos momentos pensando en diferentes historias de vida. Ser personas famosas, de los animales, por ejemplo. Si tienen una mascota, pueden pensar en una mascota y cómo transita también por todas esas etapas. Y cada una de esas etapas les caracteriza el dolor. Y mientras estemos en la existencia cíclica, es un dolor que no tiene escapatoria. Que el mero hecho de tener sentidos que entran en contacto con cosas que generan las sensaciones de placentero, agradable o desagradable, neutro. Que eso mismo desemboca en aferramiento y eventualmente en dolor. Y como este dolor no termina con la muerte, sino reinicia con cada ciclo, con cada nuevo renacimiento.
Además, con la incertidumbre de que sigue, de que se puede manifestar en el siguiente momento. Con una necesidad constante por aliviar el sufrimiento, por tener bienestar, pero que es insaciable, mientras el bienestar que obtenemos viene de circunstancias externas que naturalmente cambian, que no están en nuestro control. Y cómo estos sufrimientos tan grandes como puede ser el de la muerte se repiten constantemente mientras estamos en la existencia cíclica, compulsivamente, muerte y un nuevo renacimiento. Con renacimientos más afortunados, donde la herida de el vivir tiene más momentos de sosiego, de placer, pero irremediablemente cae a otros ciclos de existencia, al revés, donde el dolor es más permeante, más intenso, una y otra vez. Y en cada vida construyendo amigos, personas con quienes queremos estar y de quienes constantemente, una y otra vez, somos separados. Esa es la naturaleza del samsara. Pero tiene escapatoria, porque el samsara tiene causas. Y las causas del samsara no son afuera. Son ignorancia, apego y aversión. Es el no percibir las cosas como son. Y eso es algo que podemos transformar. Podemos liberarnos de las causas del sufrimiento a través de la práctica de la ética, el dominio de nuestra mente a través del samadhi y de la sabiduría penetrante, profunda, de prajna. En nuestra era ha habido seres despiertos. Y hay muchos seres que están en el camino. Y cada paso que podemos dar en la dirección del despertar nos libera de capas de sufrimiento. Y nos puede liberar definitivamente de este ciclo. Y nos puede dar las herramientas para ayudar a otros, para ayudar a todos los seres a salir de este ciclo de sufrimiento de manera definitiva. Entonces identifiquemos hoy alguna acción que sabemos que nos genera sufrimiento
el que sea. Ya sea dolor del dolor, alguna acción que sabemos que no contribuye a nuestro bienestar genuino. Empecemos con algo pequeño pero muy palpable. Tan sencillo como un acto de quizá de no honrar la vida y matar mosquitos, o de incurrir en un habla un poco virtuosa y hacer un chisme o criticar. Cualquier cosa que identifiquemos, que sabemos que no contribuye a nuestro bienestar. Y tomemos la determinación de abandonarlo. En vista del hastío por todo el sufrimiento que hay en el samsara. Que todo este hastío nos motive a tomar acciones para realmente poder abandonarlo. Llegamos a este compromiso de abandonar esta acción dañina y de observar cualquier obstáculo que podamos tener para abandonarlo. Porque al identificar esos obstáculos, identificaremos más maneras de poder continuar en nuestro sendero al despertar. Y con esta convicción, soltemos cualquier reflexión, idea. Por un momento descansemos. Solo en esta convicción de llevar a cabo las acciones que nos orientan al despertar. Soltemos finalmente cualquier esfuerzo mental y solo descansamos. Muy bien. ¿Cómo les fue en la práctica? ¿Sí? ¿Fue fácil, difícil? ¿Fue fácil? Difícil. ¿Cuál fue la parte difícil? Ajá. La última parte. ¿De qué acciones difíciles? Buenísimo. Esta última parte de elegir una acción, como les decía, es importante para que no nos quedemos simplemente en morar el sufrimiento, sino realmente estemos cumpliendo el propósito de meditamos en el sufrimiento para motivarnos a caminar el sendero al despertar, ¿no? Para realmente generar esa renuncia y poder hacer algo. Entonces, puede ser algo muy sencillito, desde no estoy tomando suficiente agua en el día, ¿no? La idea es que encuentres que empieces a encontrar hábitos o acciones que no contribuyan a tu bienestar en todos los niveles y que elijas algo para abandonar. Y la idea es que pueden pasar dos cosas. Una, que a lo mejor lo abandonas, ese hábito, ¿no? Te das cuenta, no sé, híjoles, que pues sí, soy bien criticona, ¿no? Y entonces dices, ya no voy a hacer eso. Entonces, primera cosa, igual y lo abandonas. Maravilloso, ya estás de hecho en el sendero de la ética,
¿no? En Shila, porque es una de las acciones de habla, por ejemplo. Entonces, maravilloso. Pero lo que más puede pasar es que nos cueste trabajo y que a lo mejor pues volvamos a caer. ¿Y por qué volvemos a caer, por ejemplo, en hábitos destructivos, como por ejemplo criticar? 2 cosas. Una, porque no nos acordamos y tenemos este convencimiento de que es una de las causas del sufrimiento, ese acto. Y la otra es que a veces sí estamos convencidos de que eso no trae bienestar a nadie, pero tenemos el hábito. Y cuando te diste cuenta, ya lo hiciste, ¿no? Es como también como con hacer la dieta. Entonces al principio te tienes que convencer de que la dieta, comerte eso realmente es algo muy malo, pero luego, para cuando te diste cuenta, ya lo tienes en la boca, entonces tienes que darte cuenta y dejarlo. Entonces, justamente también por eso, de hecho, el sendero al despertar tiene estos 3 entrenamientos, ¿no? Shila, Samadhi y Prajna. Entonces, Shila es la ética. Decido, no voy a hacer esta acción que me genera, que conduce al malestar, ¿no? Pero para realmente ser congruente con eso, necesito tener una mente que me lo permita, ¿verdad? Algo que me permita estar consciente momento a momento y no estar en piloto automático, que el piloto automático es el piloto de los hábitos, ¿verdad? Entonces por eso necesitamos complementar con el Samadhi, que nos va a permitir tener esa conciencia momento a momento. Y por otro lado también la reflexión en la sabiduría a niveles relativos y mundanos, ¿verdad? Que nos recuerde y nos haga tener convicción de cuáles son las acciones que conducen al bienestar genuino y cuáles nos alejan de él. Entonces, cuando tú tomas una acción para abandonar, por ejemplo, que te haga daño, en ese proceso, te salga o no te salga, va a servirte también de motivación, si realmente lo tomas y lo practicas, para complementar con el entrenamiento de la mente, con Samadhi y con seguir indagando sobre las causas del bienestar y lo que nos aleja de eso, ¿no? Y la sabiduría. Entonces, por eso tan importante ese pequeño ejercicio de realmente dar pasitos. Porque nos vamos a caer, sí, pero el caernos ya es parte del camino. Qué bueno, ¿no? Porque de otra forma ni siquiera nos estaríamos dado cuenta. Uh-huh. ¿Iba a hacer un comentario? Sí, que si podemos contrastar un hecho negativo uh-huh. con uno positivo, que nos haya pasado durante el día. Uh-huh. ¿Se puede? Todo se puede siempre que te lleve al objetivo. Entonces, si contrastar, ¿para qué lo contrastarías, por ejemplo, en esta meditación? Alegría, satisfacción, uh-huh. Definitivamente, como para, si eso te sirve para darle más realidad, ¿no? A la realidad del sufrimiento y que nos queremos que esa realidad nos lleve a la renuncia, entonces sí, definitivamente. Uh-huh. Porque también estarías reflexionando sobre elementos además de la vida, que finalmente es lo que también estamos tratando de hacer, buscando la objetividad, ¿no? Exacto. Uh-huh. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta que tengan sobre la práctica? ¿Dificultad, comentario? No. Uh-huh. Creo que ya. No complicada, pero como una situación que te está como que como cuando tienes una idea, le estás dando vueltas y quieres como quedarte en la práctica, pero es una situación como que de elegir algo que hacer en el futuro, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pero una situación que implica como cierto apego, entonces es como que lo que estábamos haciendo de la práctica, o sea, las instrucciones, como tratar de anclarme a ellas, pero terminé como que usando la situación esta para, pues digamos, aplicar todo eso, ¿no? Es algo que me ha ocurrido, ¿no? Okay. O sea, con esta situación he aplicado como esas recomendaciones. Okay. Digo, como para generar hastío, porque de cuando te está pasando todo rosa afuera, entre comillas todo rosa, y se te va, por ejemplo, esta clase me ha venido muy bien como para, acuérdate, que no te confíes. Eso.
Y básicamente esto. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Hay una historia muy linda que también cuenta mucho Tony del Anillo del Rey. ¿Se la saben? Es un rey que junta su consejo y les pide que le den un objeto muy poderoso para los momentos difíciles de su reino. Y le dicen que sí, que claro que sí. El principal consejero dice, yo te preocupes, yo te lo voy a hacer. Ok, muy bien. Entonces el rey, pues ya, se va a empezar a gobernar y entran en una crisis en el reino. Empieza a haber, hay una sequía y aprovechándose de que están como vulnerables con la sequía, el reino vecino los ataca. Entonces el rey definitivamente está en un momento de crisis total y llega su consejero y le dice, rey, te traigo el objeto que me habías pedido. Y saca un anillo. Y en el anillo decía algo en la parte de adentro. ¿Y saben qué decía? Esto también pasará. Entonces, pues se lo pone el rey y tiene la perspectiva, ¿no? Justamente de que, pues sí, o sea, es una situación muy compleja, pero ha habido otras sequías en el pasado, ha habido otras invasiones en el pasado, y de una u otra manera eso va a pasar y el pensamiento de la impermanencia le ayuda a sobreponerse. Y pues, afortunadamente en esa ocasión el rey logra sobreponerse a los obstáculos, ¿no? Y están en una fiesta celebrando que ya por fin pasó la sequía, que ya está la victoria y no sé qué. Y llega otra vez el consejero y le dice al rey, oye rey, tu anillo, ¿no? Y el rey como, pero pues, ¿qué hago a fiestas, no? Es que estamos celebrando, yo no necesito mi anillo. Pues claro, esto también pasará, ¿no? Y entonces pues le recuerda justamente que esa situación de victoria es momentánea, lo cual pues lo hace es efímera, exactamente, lo cual lo hace disfrutarla, sí, pero pues también saber que esos que ahora venció, pues igual, ¿no? Mejor que sean sus aliados porque en un futuro no sabe qué va a pasar y vuelve a tomar perspectiva de la situación. Entonces, me recordó tu historia, esta narrativa, de eso también pasará. Muy bien, pues ya estamos llegando al final del tiempo, entonces probablemente después, como les decía, lo siguiente a estudiar a profundidad y a meditar después es los 12 eslabones interdependientes, ¿no? Que nos explican las causas del sufrimiento desde esta visión y que nos ayudan a entender esos mecanismos de todo el ciclo del samsara para poder entenderlos e identificar dónde cortarlos y entonces trascender. Eso es la forma de abordar la segunda verdad desde el punto de vista del practicante intermedio. Y pues ya los eventos en el año se están terminando, ¿verdad? Ya estamos llegando al último mes. Solo queda el retiro de meditación del POWA que tendrá Tony del 1 al 4 de diciembre. Y pues vamos a dedicar el mérito, a menos que alguien tenga alguna pregunta, ¿no? Muy bien, entonces tomemos un momentito para calmar la mente nuevamente y traer también a nuestra mente cualquier aprendizaje, entendimiento que hayamos podido obtener a través de escuchar, reflexionar y meditar. También toda la energía que invertimos en estar aquí, en entender, en reflexionar. Y dedicamos cualquier mérito positivo que hayamos acumulado a través de estas acciones para que sea del mayor beneficio a todos los seres, para que pronto podamos actualizar nuestros potenciales y trascender nuestras limitaciones, para que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe, para que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Pronto tengamos la mente despierta de un Buda, podamos llevar a todos los seres a ese mismo estado. Dediquemos el mérito también para la larga vida de nuestros maestros, que sus proyectos se realicen sin esfuerzo, sin obstáculos. Para todos aquellos que sufren de hambre, de enfermedad, que están en alguna transición,
para todo aquello que ustedes consideren significativo. Y sentimos que así es. Pues muchas gracias y buenas noches. Muy bien.